Hola, vamos a terminar de ver solo los últimos dos temas que quedaron de la sesión por algunos problemas técnicos. Bien, vamos a ver la presión hidrostática y cuando ustedes se sumergen o sumergen cualquier objeto en agua, van a notar que se sienten presionados, si bien a veces no lo notamos porque en una piscina nos sumergimos a muy poca profundidad. Si lo hiciéramos más abajo, unos 50 metros, sentiríamos el peso del agua que nos está presionando, está sobre nosotros. Por ejemplo, en este cubo, lo que lo está presionando es justamente la columna de agua que tenemos aquí arriba. Por la pura gravedad, por su peso, lo está aplastando. Y la presión, recuerden que es peso entre área. ¿El peso de quién? Pues de la columna de agua que tenemos, esta columna de agua sobre este objeto. Y recuerden que el peso pues es masa por gravedad. Y la masa, ¿de quién? Pues de este fluido, en este caso es agua, que es la densidad por volumen. Recuerden, la masa es igual a la densidad por volumen. Y el volumen de este prisma. ¿Cómo se calcula el volumen de un prisma? Pues área de la base por la altura. En este caso la h, nuestra altura que va de la superficie hacia abajo, sería la profundidad. Entonces tenemos cambiando volumen por área de la base por altura. Como el área coincide, es la misma que la del objeto, se elimina el área, podemos eliminar el área y entonces nos queda una ecuación más corta para la presión hidrostática y que depende del tipo de fluido con la densidad. Acuérdense, la densidad me indica, es diferente para cada fluido o para cada material. Depende de la profundidad y la gravedad es constante. Asumiendo que son un cambio de profundidad pequeña. Ok. Entonces nos queda que la presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura, por profundidad. ¿Y cómo sabemos que hay mayor presión? Bueno, si ustedes toman un recipiente al cual le hacen perforaciones, se van a dar cuenta que las perforaciones que están cerca de la superficie, el agua solo se va a escurrir, pero si hacemos perforaciones más abajo, a una profundidad mayor, entonces este chorrito llega más lejos, tiene mayor alcance. Eso es porque sale con mayor velocidad y sale con mayor velocidad gracias a la presión, que la presión aumenta a mayor profundidad. Por ejemplo, en estos recipientes, ¿cuál es el que presenta la presión hidrostática menor? Todos están a la misma profundidad y todos están llenos de agua. Y en clase muchos podrían decirme, pues el que tiene experimenta menos profundidad es el C. Pero no es así, porque todos estos puntos tienen la misma presión hidrostática, ya que depende solo de lo que hay arriba de este punto, arriba del objeto, no de lo que hay a los lados. Entonces solo depende de la altura. Así que todos estos, por estar a la misma profundidad, tienen la misma presión hidrostática. Ahora vamos a aplicar esta ecuación en un ejemplo sencillo. Dice, un nadador se encuentra en una alberca a una profundidad de 3 metros. ¿Cuál es el valor de la presión hidrostática que experimenta? Pues la ecuación es, la profundidad es 3 metros, la densidad del agua dice que está en una alberca, en una piscina. Entonces eso me lleva a una densidad del agua de 1000 kilos sobre metros cúbicos o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Cualquiera de las dos densidades que me convenga, según los datos que tengo. Entonces me conviene usar esta, donde la densidad es de 1000 kilos sobre metros cúbicos y la gravedad es constante, 9.81 o 9.8. Al hacer la multiplicación me queda es decir, multiplico 3 por 1000 por 9.81 y me queda en pascales precisamente. 29.430 pascales. Es normal los pascales son unidades para medir presión muy pequeñitas, es normal tener cantidades muy grandes. Entonces, cuando nos sumergimos a 3 metros de profundidad en el agua, la presión que experimentamos, la presión extra es de 29 kilopascales, 29.400 pascales o 29 kilopascales. Vamos a
Pero en realidad acá no es la única presión que experimentamos. También estamos experimentando ya de entrada una presión solo por el hecho de estar en la superficie donde estamos. Es decir, la columna, alguien que está aquí en la Tierra, se siente presionada porque estamos dentro de un fluido, por este fluido, por la atmósfera. La atmósfera está pesando sobre nuestra cabeza. Y también depende con la altitud, porque vean, este astronauta que se encuentra aquí, la columna de atmósfera que lo está apachurrando, lo está presionando, es todavía menor. Así que su presión, la presión que él experimenta es menor. Una presión atmosférica, que se abrevia como una atmósfera, es común que luego en algunos problemas nos den la presión como en múltiplos de la atmósfera. Pero ¿cuánto vale una atmósfera? 100.325 pascales. Es una constante al nivel del mar. Normalmente esto se toma en los libros como la presión atmosférica al nivel del mar. Si no especifica nada, siempre vamos a usar la presión atmosférica al nivel del mar, que también equivale a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Con Torricelli se pudo medir esta altura de 76 centímetros de mercurio con el experimento que dio Torricelli. Y vemos que según a mayor altitud, vemos cómo varía la presión atmosférica. Esta columna de mercurio va disminuyendo, eso quiere decir que la presión disminuye. Y en realidad, cuando un buzo está o una persona está sumergida en agua, experimenta la presión hidrostática más toda la columna de atmósfera que hay sobre su cabeza. Si estuviera en el mar, pues es la presión hidrostática más toda esta columna de aire que también lo está presionando. Así que basta con calcular la presión hidrostática y sumarle una atmósfera para tener la presión absoluta. Vean, una atmósfera, primero calculamos la presión hidrostática, que se calcula multiplicando densidad por gravedad por profundidad, y luego le sumamos la constante en pascales. Bueno, dependiendo cuál nos sirva más, pascales o en milímetros de mercurio o centímetros de mercurio. Es común que se use esta en pascales. Ejemplo, vean, Ahmed tiene la inmersión más profunda con equipo de buceo a 332 metros en 2014, mientras que Peter tiene el récord en inmersión libre con 135 metros en 2023. ¿Qué presión experimentaron ambos atletas? Ok, esto para la presión absoluta de entrada, si estamos además dice en inmersión, si hablamos de inmersión libre, estamos en el mar, la densidad va a ser de 1024. Solo del agua dulce es la densidad de 1000. Y entonces tenemos la presión atmosférica, que esa es una constante. A la hora de sumar, vamos a calcular, pues la presión absoluta sería una atmósfera más la presión atmosférica. Más la presión hidrostática. Vamos a calcular primero la presión hidrostática, que viene de multiplicar. Y para Peter vamos a hacer lo mismo. La presión absoluta, es decir, 101.300 pascales más la presión hidrostática. Y vamos a calcular la presión hidrostática. Se puede calcular todo junto también, pero yo lo hago por partes, como ustedes se sientan más cómodos. Tenemos entonces densidad por gravedad por profundidad. Esto me da en total 3 millones de pascales. Para la absoluta tenemos que sumarle la presión atmosférica de 101.325 pascales. Nos queda 3.4 megapascales. En el caso de Peter tenemos densidad por gravedad por profundidad, que sería 135 metros. Al multiplicar nos queda 1.3 megapascales, pero eso solo es la presión del agua. Nos falta incluirle la presión atmosférica, hay que sumarle 101.300 pascales, de lo cual nos queda 1.4 millones de pascales. Entonces, pues podemos seguir calculando la presión hidrostática como ya lo hacíamos, solo hay que sumarle esta constante, 101.325 pascales siempre, cuando estamos al nivel del mar. Y normalmente aquí dice que si es buceo, si estamos en mar abierto, pues vamos a sumarle esta constante. Aquí la presión máxima que puede soportar una persona es de 8 atmósferas. ¿Cuál es la máxima profundidad teórica a la que puede descender bajo el agua en el mar? Son 8 atmósferas en total. Entonces, si nos ponemos a analizar, en total son 8, pero una
atmósfera viene una presión atmósfera viene del aire. Y entonces me quedan 7 que deben de venir del agua para que en total sumen 8. Eso es lo más que podemos aguantar. Entonces vámonos con 7 porque vamos a analizar, a encontrar a qué profundidad me puedo sumergir. Para eso, si eran en total 8, le quité una, me quedan 7 que deben de provenir del agua. Entonces, recuerden que una atmósfera son 101.300 pascales y lo multiplicamos por 7, nos queda 709.275 pascales. La densidad del agua, ya que dice en el agua, bajo el agua en el mar. De la presión hidrostática sabemos que es ρ por G por H, despejamos aquí densidad por gravedad, pasa dividiendo y sustituimos. Tengan cuidado de cuando se lo ponen a la calculadora porque en la calculadora hay que ponerle un paréntesis extra o estos multiplicando entre paréntesis para que lo haga correcto. Tenemos entonces que la máxima profundidad que puede soportar alguien sano sin entrenamiento son 70 metros antes de que sus pulmones colapsen, porque ya en ese punto el agua te está aplastando tanto que ya no puedes abrir el diafragma si llevaras equipo de buceo. Si es inmersión libre, pues ahí soportas la respiración todo el tiempo. Y tomen en cuenta que Ahmed se sumergió a 300 metros, 334, y Peter a 135, con más entrenamiento, ¿verdad? Una persona que fuma, por ejemplo, no podría, soportaría menos profundidad. Bien, y esto es la presión hidrostática. Si le sumamos una presión atmosférica, entonces tendremos la presión absoluta. Y esto fue todo lo que nos faltó, chicos. Espero que hagan su tarea, cuídense mucho y pórtense bien.